Salvador Femenía es vocero de CAME, de la Cámara de la Mediana Empresa, de Argentina de la Mediana Empresa. Por cuarto año consecutivo cayeron las ventas, y esto lo comentábamos hoy temprano, las ventas el Día de la Madre. Bueno, un tema que por supuesto preocupa y que hay que analizar. Salvador Femenía, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustina Amado y Santiago Montorfano los saludan. Hola, ¿qué tal? Los escucho muy bajo, ¿eh? A ver, ahora vamos a ir subiendo el retorno, a ver si nos escucha mejor. Ahí estamos mejor. Perfecto. Bueno, ¿qué significa esta caída de la compra, de las ventas el Día de la Madre por cuarto año consecutivo? Digo, esto tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con las nuevas tecnologías digitales. ¿Cómo lo evalúan? No, digamos que es una confirmación del contexto económico que estamos atravesando, sobre todo en el comercio minorista, ¿no? Venimos de 5 meses de caída, un poquito más abajo aún este último mes, más cerca de las elecciones, y esto era un escenario que realmente nosotros preveíamos que podía ser así. Hay y digo, ¿cómo resuelve la gente el regalo del Día de la Madre? De alguna manera uno lo hace. ¿Ustedes creen que está yendo a compras más baratas, o a un determinado tipo de insumo más que sobre otros? Digo, porque es un consumo inelástico, por decirlo de alguna manera, que uno supone que algo cada uno le lleva a su madre, ¿no? Por eso digo, es difícil a veces entender en qué radica esta caída del consumo, o por lo menos hacia dónde va ese consumo. Sí. Acá lo que prima es la imposibilidad del consumo, ¿no? Claro. No hay medios. Uh-huh. Esto de que cada uno, no sé, ahora lo que se ve es que se juntan para hacer un regalo, cuando antes por ahí era Claro. con más de un hijo de regalos individuales. Uh-huh. Se hace una salida gastronómica, que se pagan entre todos. Por lo que yo vi en la calle, muchos lugares estaban explotados. Claro, van entre los hijos, invitan a comer a la madre, claro. Sí, a comer, y en todos los rubros medidos, evidentemente, lo que primó ahí fue el regalo más económico, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que tenemos un promedio de 37.124 pesos, incluyendo electrodomésticos, vemos que son regalos muy medidos, sí, ayudados de alguna manera por las ofertas, promociones, pagos en cuotas. uh-huh. Pero bueno, es lo que está todos los meses arriba de la mesa como herramienta para poder sostener la venta, pero evidentemente no alcanza. Esto se condice con lo que ocurre en otras fechas, digamos, especiales, como el Día del Niño, el Día del Padre. Sí, se condice, pero digamos tiene el mismo resultado, Uh-huh. teniendo en cuenta que el Día de la Madre comercialmente es el segundo día más importante del año después de las fiestas, ¿no? Después de las fiestas, bien, sí. Entonces, uno va tomando conciencia de que no levanta, de que venimos de muchos años así. Digamos que los Uh-huh. últimos 6 años, por cuestiones económicas y pandemia mediante, estamos con muchas dificultades para el consumo. Uh-huh. Muchos negocios desaparecidos, muchas pymes desaparecidas, Sí. Porque la cuestión de fondo no se arregla, al contrario, vemos que se ha agravado en los últimos años, y esto uno no puede esperar que haya mayor consumo cuando no hay mayor ingreso a nivel nacional, ¿no? O sea, la solución de fondo sería mayor actividad económica en términos generales, digamos, que aumente la masa circulante, como para que, bueno, el consumo retome su senda, pero bueno, esto pondría en jaque, según el gobierno nacional, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Sí, nosotros creemos que lo que apuesta el gobierno es, y nosotros por ese lado yo lo considero bastante genuino, es decir, bueno, que se produzca una mayor cantidad de circulante a través de ingresos genuinos, ¿no? Uh-huh. O sea, no de emisión monetaria, sino que realmente que el país crezca económicamente y cada uno tenga mejores retribuciones de acuerdo a la productividad. Claro. Pero para que eso se concrete tienen que pasar muchas cosas, y tienen que haber muchas reformas en toda la economía y en todos los sectores, ¿no? Uh-huh. La cosa que todavía no lo vemos en el cortísimo plazo.
pero va por ahí porque evidentemente en la calle plata no hay. La Argentina le cuesta mucho crecer, y no es este año solamente, ¿eh? Tengamos en cuenta que es el 4º año de caída interanual consecutivo para el Día de la Madre. Femenía, buen día. Agustín Amado soy, espero que estés bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Salvador, ¿esto tiene que ver con el contexto coyuntural de la Argentina o es una, digamos, una tendencia que viene marcándose en los últimos años, considerando este reglamento anual y que ustedes hacen referencia que es la segunda fecha de mayores operaciones de venta en el año después de la fiesta de fin de año? Sí, tenemos una coyuntura que ya se ha hecho, digamos, una constante en los últimos años, ¿no? Vos fíjate que 22 y 23, tomando 24 meses, tuvo un solo mes de crecimiento anterior a este gobierno, ¿no? Llega este gobierno, el ajuste, una recuperación que duró 5 meses y se volvió a pagar, ¿no? Pero hoy está influenciado por cuestiones muy puntuales, que es el límite que el gobierno le puso a los aumentos acordados por paritarios de 1%. Eso marcó un quiebre muy fuerte. Las bandas para el tipo de cambio, que también generó una expectativa diferente, y la falta de reformas dado el ajuste que se ha hecho, ¿no? El ajuste que se ha hecho tenía que haber conllevado más temprano que tarde reformas que se han dilatado en el tiempo, y que creo que van a tardar porque necesitan discusión parlamentaria. Pero todo esto, digamos, corset que se le puso a la economía para llegar a octubre con determinadas variables controladas, creo que arrancó demasiado antes, ¿no? Y fue muy recesivo. La verdad que estos últimos 5 meses fueron bastante traumáticos para el comercio. Salvador, ¿cuánto influye las facilidades para importar? No sé, digo, acá en Neuquén mucha gente se va a Chile, trae cosas más baratas, hay gente que compra en Temu en China y trae más barato, y hay gente que compra en la informalidad, como la cuestión textil, que entra mucho también vía triple frontera de forma ilegal y se vende en las ferias. ¿Cuánto influye todos esos, entre comillas, bienes sustitutos de lo que uno puede ir a comprar al mercado o al lugar? Sí, acá tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Si uno habla de, importación, está hablando de importación por canales que terminan en el comercio nuestro, ¿no? Que no debería modificar la oferta, mejor dicho, modifica la oferta por el origen, pero no debería afectar el consumo. El tema es lo otro que mencionaste, el ingreso ilegal de mercadería que va al sector informal, que tiene una dinámica bastante fuerte que atenta contra el comercio formal, y otra cosa es la gente se va afuera, ¿no?, a comprar, y las plataformas que tienen otra característica también, que no es importación, es compra afuera, y realmente no tanto Temu porque tiene más variedad de cosas, pero Shein realmente afecta directamente la actividad del sector textil, ¿no? Está muy claro eso. Claro, por eso uno piensa, el gobierno no le baja impuestos a la pequeña y mediana empresa nacional, pero al mismo tiempo ingresan productos de todos lados que, es difícil competir cuando uno tiene que pagar el 50% al Estado de lo que vende, de lo que produce, ¿no? Sí, yo creo que esto fue originando toda una economía informal, el aumento de los impuestos de los últimos años. El gobierno dice que va a bajar impuestos, pero primero tiene que asegurar mayor actividad con mayor recaudación, si no es imposible. Y creo que tiene que haber un acuerdo político muy fuerte, una coincidencia muy fuerte para bajar impuestos, porque no está involucrado únicamente el gobierno nacional, están involucradas las provincias y los municipios con las tasas municipales. Hoy, si vos me decís qué afecta más al comercio en su caja, y yo te diría que es ingresos brutos, que es provincial, y tasas municipales, ¿no? Pero actúan directamente sobre el bruto y te quita rentabilidad bruta, es tremendo esto, ¿no? Salvador, buen día, Rocío Suárez habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien.
Una consulta, y le voy a pedir que sea breve, por favor, por el tema de los tiempos, ¿no?, que estamos manejando. ¿Va a haber una tendencia también a la baja para las fiestas de fin de año con respecto al consumo, obviamente? No lo podemos decir. Depende de lo que pase inmediatamente después de las elecciones, que algo va a tener que pasar. Depende de eso, esto no marca, porque fíjate que el año pasado, con mucho ajuste, el Día de la Madre fue negativo, pero empezó a reaccionar hacia fines de octubre y tuvimos unas fiestas con mucho consumo. Bueno. O sea que bien. Depende de lo que pueda pasar. Bien. Salvador Femenía, gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil, le mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Gracias. Buen día. Salvador Femenía, vocero de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, con esta preocupación, caída del 3,5% de las ventas en el Día de la Madre, un dato que se repite, la caída de las ventas en este día, siendo, nos decía Salvador, el segundo día de más ventas después de las fiestas, ¿no? En el año, y bueno, es una caída importante que complica, por supuesto, al sector. ¿Por qué? Bueno, nos decía que la causa primera es la estructural, es decir, la microeconomía no arranca, hay acuerdos salariales por debajo de la inflación, con lo cual la masa circulante está cada vez más disminuida, esto acompañado de la no emisión de pesos del gobierno. Aclaró Femenía que para ellos no era esa la solución, la de imprimir, pero sí la de reactivar de alguna manera la economía real para que aumente el consumo. Y después está toda la otra discusión, la economía informal por un lado, las oportunidades que hay en países vecinos como en nuestro caso Chile, y las plataformas que traen productos a otros precios. Claro, nos decía Salvador, nosotros no tenemos problema con las plataformas legales porque somos nosotros los que terminamos vendiendo muchas veces esos productos. Claro. El tema es que hay una competencia también que es bastante compleja allí, ¿no? Porque muchos de nosotros en una u otra ocasión le compramos, por ejemplo, a Temu mercadería directa a domicilio, ¿no? Pero no es ilegal. No es ilegal, no es ilegal, pero es una competencia difícil de sostener para el comercio que tiene que pagar todas las cargas del Estado argentino, tanto nacional, provincial como municipal. Bueno.